Y yo quiero recordarles a usted nuevamente otro versículo, o el mismo versículo con el que comencé orando, que está en Mateo 10, 32, 33, que Jesús dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le voy a negar delante de mi Padre. Y este cántico que nosotros vamos a entonar ahora es un cántico de confesión, así que yo lo animo que usted lo cante de todo su corazón y que usted confiese a Jesús delante de la congregación. Dice este cántico: creo en nuestro Dios el Padre, creo en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, Jesús. Creo que te levantaste, Jesús. Creo que te levantarás, que nos levantarás. Creo en el nombre tuyo, Jesucristo. Creo, Jesús, en la vida eterna. Creo, Jesús, en la comunión. Creo, Jesús, que tu pueblo es uno. Creo en tu iglesia, Dios. Así que yo le invito a que ahí donde usted está, usted, si quiere subir sus manos, si quiere cerrar sus ojos, pero confiese con su boca que Jesús es el Señor para salvación. Frase de Seymour. ¿Me oyó? Hice una pregunta. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Eso es una declaración. Si la hace de verdad, y eso es la prueba de hoy estamos probando eso aquí. Si la hace de verdad, si la declara, es una declaración, si la declaras de verdad, es lo más importante. No hay nada más importante que pueda hacer en tu vida. Gracias. Siempre se necesita de una mano mágica. Hoy, ese es el objetivo hoy. Que cada uno de nosotros pueda decir eso. La mayoría de los que están aquí lo han dicho.
¿Cuál es la frase? Creo en el nombre de Jesucristo. ¿La quieres repetir conmigo? Creo en el nombre de Jesucristo. Y tiene que ser genuino. Acuérdese, genuino quiere decir verdadero. Vamos a decirlo otra vez. Creo en el nombre de Jesucristo. ¿Qué voy a hacer hoy yo aquí para decir que esa es la mejor frase? Vamos a estar hablando de este texto, Juan 3:16. ¿Cuántos hermanos se saben de memoria ese texto? ¿Sabe? Escuchen lo que voy a decir. Ese es uno de los textos de la Biblia más conocido. Más conocido de memoria por los creyentes. Ese es uno de los textos de la Biblia más amados. El salmista David decía: oh, cuánto amo yo tu ley. Quiere decir que la palabra de Dios, la ley, la Biblia, este libro que tenemos aquí, igual que a Jesucristo, le amamos. Amamos la Biblia, amamos su ley, porque la Biblia sale de Él. Esta Biblia, que es el libro, ¿sabe? No sé si sabe que es la Biblia todos los años es el libro bestseller. ¿Sabe lo que quiere decir bestseller? Está entre los el libro más vendido, pero cada año. Y cada día que se abre, cada día que pasa, el libro que más se abre es la Biblia. Ahora, dentro de la Biblia, uno de los textos más amados, la Biblia se llama, uno de los textos más aprendidos, uno de los textos más mencionados, uno de los textos más predicados es Juan 3:16. Por primera vez en mi vida, mi esposa está aquí. ¿Cuántos años estamos en el pastorado ya? 36 años en el ministerio pastoral. Primera vez en mi vida que dediqué este verso para un mensaje entero. Entero voy a hablar de él. En todos los mensajes, o en la mayoría de los mensajes que he predicado en mi vida, tiene como base Juan 3:16. Pero dedicar un mensaje a Juan 3:16, it is my first time. O sea, es mi primera vez. Quiero explicar lo que quiere decir ese título que está entre rojo y azul. Hoy, ¿qué día es hoy? Hoy es mes 3 y día 16. Y es interesante, a algún pastor de la Convención Bautista de aquí del estado de la Florida, alguno de los líderes, se le ocurrió una idea que a mí para mí fue maravillosa. Cuando me lo dijeron, digo, se quedó escapado con esa idea, como decimos en Cuba. Que todas las iglesias hoy, mes de marzo, mes 3, día 16, todos los pastores predicaran un mensaje basado en ¿qué? En Juan 3:16. Hoy todas las iglesias, a lo mejor hay alguna que no lo ha hecho, porque eso es una cosa que se toma o se deja, pero yo la tomé. Pero la mayoría sé, porque he conversado con pastores y dicen, sí, estoy preparándome para eso. Bueno, la mayoría de los pastores predicaron Juan 3:16, o predicarán, porque muchas iglesias se reúnen por la mañana, otras nada más que tienen cultos por la tarde, y algunas sin nada más que lo tienen por la noche. Lo que va a predicar hoy, ¿qué cosa es? Juan 3:16. Yo no me puse de acuerdo con Elizabeth para este culto. ¿Qué cosa es ponerse de acuerdo? Que me preguntan una lectura bíblica, que yo pregunto qué himnos van a cantar, yo no pedí ningún himno específico, la hermana Yunevi no sé si hizo está con los niños hoy, no sé si hizo una poesía, que siempre hace poesía, un culto tan importante como este. Yo no me preparé, pero cuando yo veo todo lo que ha pasado, tiene que ver con lo que yo preparé, todo lo que ha pasado en el servicio. La primera cosa fue la lectura bíblica, que ya me la adelantaron ya lo que yo voy a predicar ya se habló, en parte, ¿no? Y es lo más importante, pero qué bueno, porque sirvió como una introducción, sirvió como una familiarización de la enseñanza. La enseñanza, la primera etapa de la enseñanza es hacerse familiarización.
Y después se hace más, se sedimenta y se hace más profunda y más profunda. Ahora voy a explicar cómo Dios ha puesto esto en mi mente. Mire aquí, Juan 3:16, ustedes lo acabaron de leer. Lo acabaron de leer, yo voy otra vez a retomar el capítulo 3. Este es el Evangelio de Juan, que es un libro, el cuarto Evangelio, el cuarto libro del Nuevo Testamento. Este es el capítulo 3 y este es el versículo 16. Yo voy a entrar en la historia. Pero aquí dice 3, fíjese, 3:16 y ver qué, 3 día 16. Eso lleno de 3. Y yo cogí tres historias actuales que tienen que ver que están relacionadas con qué? Con 3:16. Pero son 3 historias de gente, de personas. 3 historias, cuando digo actuales, quiere decir contemporánea. Toda la gente que voy a estar hablando aquí está viva aún. Menos alguno que después vamos a aclarar al final. Pero sigue siendo una historia activa, porque estoy yo. Yo estoy vivo. Estoy vivo, ¿verdad? La última historia que se va a contar aquí es mi historia. Pero qué interesante que Elizabeth mandó a pedir, yo no se lo pedí, que cada cual dijera lo que quisiera, contaran qué, su historia. Y yo conté 5. Me rectifican. Entonces yo dije 5 más 3. ¿Cuántas historias se van a contar aquí? 8 historias. ¿De qué tipo? Actuales, contemporáneas. Porque todos los que estamos aquí estamos vivos. ¿Ok? Entonces vamos a entrar en este verso. Este es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios. Eso, si el Espíritu Santo no nos da una sensibilidad, quiero aclararle a la gente aquí, a las personas que vienen por primera vez, cuando usted recibe a Cristo, cuando usted cree en Cristo y lo acepta, lo recibe, cree en Él como Señor y Salvador de su vida, como Rey de su vida, como a quien usted le debe todo, cuando usted tiene esa experiencia personal con Jesús, el Espíritu de Dios, que también se conoce como el Espíritu Santo, viene a la vida suya. No con tembleque, ni convulsiones, ni nada, no viene. Usted ni se va a morir. Viene. Y cuando usted viene, usted empieza a sentir cosas especiales. Empieza a gustar. Le gustó el lugar. Se sintió bien en el lugar. Y cuando sale del lugar, salió bendecido del lugar. Con los mismos problemas que trajo, pero bendecido, que ya eso hay una diferencia. Empieza a gustarles cosas que no le gustaban. Empieza a interesarse por Dios. Empieza a interesarse por su palabra, la Biblia. Empieza a tener poco a poco interés. El Espíritu Santo trabaja poco a poco. Yo recuerdo que aprendí un cantico de niño. Yo nací en la iglesia. Claro, un día tuve que aceptar a Cristo y recibirlo en mi vida, que fue a los 16 años, pero yo aprendí el cantico que dice: poco a poco puedo ver cambios bellos en mi ser. Cristo me cambia a mí, me cambia a mí. Y Cristo lo que hace es cambiarlo todo. Y eso pasa cuando declaramos con sinceridad y con verdad la última frase del himno que cantamos. ¿Cuál fue? Creo en el nombre de Jesucristo. De verdad, si lo cree de verdad, si lo realiza de verdad, empiezan a ocurrir esas cosas en usted y muchas más. Entonces dice este texto: porque de tal manera amó Dios. Yo escuché a un pastor decir, un pastor en inglés, creo que se dice en inglés igual que en español, parecido, me rectifican. ¿Qué quiere decir extravagant? ¿Me entendieron? Extravagante. Está más o menos ahí dicho la pronunciación, ¿no? Bueno, pues vamos a decir en español extravagante. Y es verdad. ¿Qué cosa es una cosa extravagante?
una cosa exagerada. Entonces, él trataba de explicar el tamaño del amor y se le ocurrió la palabra esa en inglés y yo la canté en el español. Porque de tal manera, porque de una manera tan extravagante nos amó Dios, y ahí la palabra mundo no es el planeta, no es el world, no es mundo de lo que es la esfera del planeta Tierra. Ahí es la gente que está en el planeta Tierra, los seres humanos. Ahora, ¿qué paso dio para que la gente se diera cuenta que eso es extravagante? Porque no es que Dios lo diga, es lo que Dios hizo. ¿Qué dice después? Que ha dado a su único hijo, unigénito quiere decir único. El Hijo de Dios, que existía antes de nacer Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, pero antes de nacer Jesús, quiere decir, antes de Dios humanarse, ya Cristo en la eternidad existía el Padre y el Hijo. Y Dios tuvo un plan, que ese Hijo muriera por la maldad suya y mía. Dice la Biblia, por cuanto todos son pecadores y están destituidos. No hay un hombre que no sea pecador. Están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios quiere que recuperemos estar otra vez con la gloria de Él. Estoy tratando de en pocos minutos tratar de llevar un mensaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único unigénito, a su Hijo único unigénito. ¿Cómo lo dio? Crucifixión en una cruz. Dios murió en una cruz por nosotros. Dios paga por nosotros. Cuando aquel niño iba a nacer, se le aparece un ángel a María y le dice, llamará a su nombre Jesús, que quiere decir Salvador. Y por otra parte, recibió también, y le llamarás Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esos son los dos nombres que tiene el Hijo. Con otros más, tiene muchos más. Pero entonces se llama Salvador y se llama Dios con nosotros. Cuando usted va a este mismo libro de Juan 1:1, ese es un mensaje que toda la gente debe conocer, todos los cristianos. Juan 1:1. En el principio era la palabra, era el verbo. El logos es la palabra, es el verbo. Ese es el Hijo. En el principio era el logos, era la palabra, era el verbo. Escuche. Y usted le voy a probar por qué ese verbo, esa palabra, ese logos se humanó. En el principio era el logos. El logos estaba con Dios. Quiere decir que estaba, es que no era Dios, sino que ¿qué? Que estaba al lado de él. ¿No? En el principio era el verbo. Estoy hablando de Juan 1:1. En el principio era el verbo era Dios y el verbo, en el principio era el verbo estaba con Dios y termina diciendo, y el verbo era Dios. No hay duda. Ese es en el 1, versículo 1. Del capítulo 1. Aquí es 3, estamos tirando Juan 3:16, pero 1:1. Pero si usted sigue leyendo, llega al 14, que mucha gente se lo sabe también. Y aquel verbo, o sea, sigue tomando lo primero, en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese fue Jesucristo. Y dice Juan, y vimos su gloria como la del Padre, llena de gracia y de verdad. Ese
Esa descripción rápida. Fue el que murió por nosotros, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Y vino aquí a morir por nosotros. Dice la Escritura, aquí en Juan 3, que ha dado a su Hijo unigénito, pero tiene una condición, para que todo aquel que en Él cree. ¿Ven? ¿Cuál es la declaración con que comenzamos este culto? Que estaba en el final del himno. Creo en el nombre de Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y esa petición no es cualquier cosa. Esa petición es eterna. Estamos perdidos en la eternidad. Para un martirio eterno. Escúcheme bien, para un martirio, la gente dice, en paz descanse. No se engañe. Si no tiene a Cristo, no hay descanso en paz. Si la muerte no fue con Cristo, no hay descanso en paz. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El ser humano está hecho para no morir, pero murió por causa de la maldad, porque somos malos. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Y solamente uno justo, que era el Hijo, uno sin pecado, uno sin maldad, pudo morir para pagar, para redimirnos. Redimir es pagar un precio para hacernos libres. Ese fue Cristo que lo hizo. Yo creo que con lo que hemos hablado, si el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, y aún en las visitas que no tienen a Cristo, si hay alguien que no tiene a Cristo, esto basta ya para entender si el Espíritu Santo está trabajando. De manera tal que este título, 3 historias actuales, en realidad son 4 historias. ¿Pero por qué puse 3? Porque la otra historia no es actual, la otra historia es antigua. ¿Y cuál es esa historia? La que leyó Elizabeth y que ustedes la leyeron. Si usted puede, abra su Biblia en Juan 3:16. Perdón, en Juan 3. Esa es la historia que voy a leer lo que Elizabeth leyó. Así que no fue de repaso familiarizador. No fue como para poner nuestras mentes preparadas. Y van a oír lo que ya se dijo, pero vamos a comentar. Así que el que no tiene Biblia no se preocupe, esté atento. Dice la palabra de Dios, y esta es la historia. Bueno, aquí escuchamos, déjame ver si puedo decir, la memorizo. Aquí escuchamos la historia de Angelín, escuchamos la historia de Amada, escuchamos la historia de Junaidi, escuchamos la historia de Carolina y Daniel. 5. Ahora vamos a escuchar 3 historias más actuales. Pero primero vamos a ir a la antigua, que no está contabilizada porque es antigua. Todas las demás, ¿qué cosas son? Actuales. Vamos a ir a la antigua aquí. ¿Y qué dice ahí en la mayoría de su Biblia en letra grande? Bueno, esta es la historia de Nicodemo. Ahora fíjense, escuchen. Antes de entrar a la Biblia, miren. 3 historias actuales. Pero la antigua, ¿de quién es? ¿No lo oí? Un hombre que se llamó Nicodemo. Y mi pregunta al final de este mensaje es: ¿y cuál será la tuya? Tú vas a tener que escoger entre estas 3 historias actuales.
y la de Nicodemo. Y después te vas a tener libertad para decir, no, rechazo a Cristo, no me importa Cristo, o voy a vivir por Cristo. Tienes que tomar la decisión en su vida. Y la decisión es con compromiso, en espíritu y en verdad. Vamos a entrar a la Biblia. Dice la Biblia, había una vez, bueno, no dice había una vez, así empiezan los cuentos de niños, ¿verdad? Había un hombre de los fariseos. Este era un hombre de un partido político del pueblo de Israel de aquella época, hace 2000 años. El mismo Israel que está ahí fajado, el mismo Israel que Dios ha cuidado hasta hoy, porque lo ha cuidado, no hay duda de eso. Había una vez uno de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y este era un partido político religioso de Israel. Y él era fariseo. Y dice, pero si dice mal, dice, y un principal entre los judíos. Cuando usted estudia la vida de Nicodemo fuera de este texto, usted se da cuenta que Nicodemo era un líder de los judíos, del gobierno principal judío, un erudito, un maestro del Antiguo Testamento, de la Biblia de aquella época, de la palabra de Dios de aquella época. Ese era Nicodemo, un sabio. Es difícil saber la edad de Nicodemo. Jesús tenía, cuando esto ocurrió, alrededor de 32 años aproximadamente, más o menos. Quizás tenía los 33 ya, no sabemos exactamente. Y yo me imagino a Nicodemo como un hombre, yo, la imaginación, porque la Biblia no lo dice, no creo que sea una gente joven, pero sí que creo que estaba entre los 40 y los 50. No sé por qué me lo imagino así. No sé por qué. No sé. Pero no es importante, no, pero bueno, estoy tratando de meterlos en la historia. Este hombre, dice, había un hombre de los fariseos, se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. La mayoría de la gente que usted le pregunta, ¿por qué vino de noche? ¿Qué responde? Porque tenía miedo. Tenía miedo porque Jesús, los fariseos eran enemigos de Jesús. Y él era fariseo. Pero él estaba inquieto por cosas que estaba viendo. Y vino de noche. Yo creo que hay otra causa que pudiera ser para darle el beneficio de la duda de que no era un miedoso, pero sí tenía derecho a tener miedo. También podría ser de noche y en la casa de Jesús, porque así tener una conversación con Jesús sería de más atención, más tranquila que por el día. Entonces hay algunos estudiosos que dicen eso también. Quizás no es el miedo, o quizás eran las dos cosas, que quería una hora buena. Bueno, vino de noche y le dijo, Rabí, le llamó a Jesús maestro, eso es lo que quiere decir. Rabí, sabemos que has venido de Dios. Oh, ya tenía una convicción ya. Sabemos que has venido de Dios. Los fariseos no decían eso. Este era un fariseo que ya Dios estaba trabajando en su vida. Y se iba a enterar en esta historia, en esta experiencia, en esta cita que él mismo buscó, y que él no lo buscó, en definitiva Dios lo llevó allí, porque así son los llamados, Dios nos llama. Si usted está aquí hoy invitado por alguien, Dios lo llamó. Yo le dije a todos los hermanos en el grupo de la Roca, hoy tenemos una cita con Jesús en en Juan 3:16. Has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sabe lo que hizo Jesucristo? En Cuba tenemos una palabra que a lo mejor de otros países no me entienden bien. Le dio un raspe. O vamos a cambiarle un poco. Le cambió la conversación para algo más importante. Respondió Jesús y le dijo, te voy a decir algo de verdad. De verdad te voy a decir una cosa. Aquí dice, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo,
no puedes ver el reino de Dios, aunque sea el jefe de este país. Y esa palabra no la cuento, que si no naciera de nuevo. No voy a seguir leyendo, a no ser que la lectura lo permite. Voy a seguir hablando. Y entonces le dijo, ¿nacer de nuevo? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo puede hacerse eso? ¿Acaso me meteré otra vez en el vientre de mi madre y volveré a nacer? Y hubo una respuesta que también fue fuerte para una gente que fuera muy vieja. Mientras más viejo, más se hubiera ofendido. Por eso yo le bajo un poquito la edad. ¿Eres tú maestro de Israel?, le dice Jesús, maestro. Porque era un fariseo. Y era del comité central, que en aquel momento se llamaba el Sanedrín. Era un miembro del Sanedrín, de un grupo pequeño de hombres. Era uno de los líderes de la nación. ¿Eres tú un erudito? ¿Eres tú un maestro de la ley de Dios y no conoces eso? Claro, porque si te digo, ¿cómo me voy a meter otra vez? Y entonces hay una conversación Jesús aclarando y le habló de la palabra clave que es nuevo nacimiento. Sin nuevo nacimiento no podemos entrar en el reino de Dios, no somos salvos, no tenemos vida eterna y no se cumple, ¿qué verso? En nosotros. Juan 3:16. Porque yo le dije a usted que cuando usted declara de manera verdadera, creo en Cristo, y lo hace con genuinidad y lo hace con deseo, es porque el Espíritu Santo le está poniendo eso en usted. Todo es Dios. Y cuando usted sale de este lugar o del lugar donde ha tenido la experiencia, cuando usted sale de ahí para afuera, usted es un nuevo ser. Porque usted ha nacido de nuevo. Cuando yo le dije a usted que el Espíritu Santo entra, y no con convulsiones, ni cayendo, ni espuma por la boca, ni nada de eso, no es un trance de eso violento, es una cosa suave. Usted nace de nuevo. Y empieza a interesarse en las cosas que no le interesaban. Quiere dejar cosas que usted sabe que son malas. Si tiene un vicio, si tiene un hábito, si tiene un odio contra alguien, empieza a quitársele. Y empieza a pedirle a Dios, porque empieza a hablar con Dios. Señor, no quiero odiar más a fulano ni a mengano. Y empieza a hacer un cambio en su vida. Cuando usted nace de nuevo. Y cuando nace de nuevo, ¿cómo termina Juan 3:16? Tiene, ¿qué cosa? Cuando nace de nuevo, ¿qué pasa? Tiene vida eterna. Y es un proceso toda la vida del cristiano. Caminando con Jesús, en citas con Jesús, en encuentros personales y públicos como este con Jesús. Y todo es Jesús, 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 Jesús. No se pierde, mas tiene vida eterna. De ahí, aquí mismo en Juan 3, hay un versículo que es el 14, que lo voy a leer rápido. Dice el 14, le dijo, y le llevó a una historia del Antiguo Testamento. Le llevó a una historia del Antiguo Testamento, porque ahí se iba a sentir más cómodo Nicodemo, porque él era especialista de qué? Del Antiguo Testamento, era un profesor del Antiguo Testamento. Y le dijo, mira, allá en Números 21:9, bueno, no le dijo así, porque la Biblia no estaba dividida todavía en capítulos y números, ni nada de eso, pero le dijo, allá cuando Moisés iba por el desierto, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Oye, lo que le está diciendo Nicodemo, que lo va a entender mejor que usted y mejor que yo, porque ese era un israelita que sabía leer. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y quizás usted no va al capítulo 21, no se da cuenta, pero se lo cuento rápido. El pueblo de Israel
Dios le había demostrado todo el poder y todo el amor, y cómo usó a Moisés para sacarlo de la esclavitud espantosa y criminal que tenía en Egipto, y le dividió el Mar Rojo, y le dio de todo por el desierto, y le dio comida, y le dio maná, y unas veces de esa que ya se habían hablado contra Dios, el pueblo de Israel había hablado contra Dios y había hablado con Moisés, Dios se enojó. ¿Sabe que a veces Dios se enoja con su pueblo que quiere seguirle y no le sigue? Se enojó y tuvo ira contra ellos, y dice que aparecieron unas serpientes en el desierto y mordían a los israelitas y morían. Y Moisés dijo: ay, pero este pueblo se me va a acabar aquí, sí, yo tengo. Y fue donde estaba Dios, o mejor dicho, el pueblo fue donde estaba Moisés, y le dijo: Moisés, ¿cómo podemos ser salvos de esto? Y Moisés fue a la presencia de Dios y dijo: Señor, salva a este pueblo. Y le dijo: ok, lo voy a salvar. Pero mire cómo lo sacó. Vas a coger un asta, ahí vas a preparar una serpiente brillante de bronce, y la vas a poner. Y cuando a una serpiente de la que está bajo lo muerta, ¿qué significaba eso? La muerte. Va a mirar a la de bronce, ¿y qué? Y recupera la vida. No murió. Y claro, era una historia reconocidísima por Nicodemo y predicada por Nicodemo a sus alumnos. Y entonces, ¿qué le dijo? Vamos a leer el 14. Y como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, estas son las palabras que le está diciendo Jesús a Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Él sea levantado. Quiere decir que el levantado es que le clavan sus brazos y sus piernas en una cruz. La cruz está acostada porque así es que se hace. No se clava allá arriba, sino se acuesta y después se coge una soga. ¿Y qué se le hace a la cruz? A la cruz se levanta. Así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, este que tú estás viendo aquí, sea de vos. Levanta, voy a morir por esta humanidad. Y dice el 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué dice el 16? Leí el 15 que dice, voy a repetirlo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted quiere terminar esta historia, vaya al capítulo 3. Yo le voy a decir quién fue Nicodemo cuando salió de él. Él siguió siendo un fariseo, pero un fariseo que en un momento determinado, si usted va al capítulo 7, no vamos a ir, el Sanedrín y los fariseos acusaban a Jesús, y él lo defendió. ¿Se está arriesgando? Pero tú también eres uno de ellos. ¿Quién negó cuando se le hicieron esa pregunta? Pedro, uno de los discípulos. Así que se está arriesgando porque empezó a defender a Jesús y le dijo a los fariseos: cuando ustedes van a juzgar a alguien, no lo oyen primero. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo oyen? Y este era un hombre que tenía poder allí, aunque estuviera al lado de hombres con poder, pero lo defendió. Y cuando Jesús fue crucificado, junto con otro hombre que también era cristiano y que no conocemos bien la privacidad de él con Jesús, José de Arimatea, cogió y pidió al jefe de gobierno el cuerpo muerto de Jesús para llevarlo a un sepulcro. Y allí fue a ayudarlo ¿quién? Nicodemo. Y llevaba una serie de sustancias preparadas que hoy valdrían aquí en los Estados Unidos y en aquella época eran más caras, miles y miles y miles de dólares. Quiere decir que ese hombre amó a Jesús
y sabía, ya él sabía de lo que estaba ocurriendo, porque había tenido un encuentro con Jesús. Y le llevó toda ese ungüento y esa mirra carísima que solamente usaban los reyes y se usaba en la sepultura de los reyes y todas esas cosas. Muy, muy, muy cara, que le costó una gran fortuna. Y entre los dos prepararon un cuerpo y lo pusieron para que Jesucristo tuviera una dignidad en su muerte. Esa es la historia de Nicodemo. Ahora tenemos que ir a las nuestras. ¿Está entendiendo el mensaje este? La de Nicodemo fue una antigua. Ahora se contaron 5 aquí por los hermanos, muy rápidamente, y aquí quedan contados. Ahora voy a hablar de Nicodemo, de gente de este planeta, que están vivos hoy todavía. Yo me encontré investigando a este personaje. ¿Usted lo conoce? Tim Tebow. ¿Qué edad usted le pone ahí a Tim Tebow? Posiblemente tuviera 20. No sé la edad. Pero ¿cuáles son las buenas edades para jugar el fútbol americano, el americano? ¿Con qué edades estás en la universidad aquí? Rápido, ponme a los jóvenes aquí. Con 21, 22, 23. ¿Tú lo conocías, Daniel? Daniel, ¿tú lo conoces? Tim Tebow. Ya. Este fue una leyenda. Oiga, una leyenda en este país, sobre todo entre los estudiantes universitarios. Porque tenía unas habilidades para ese deporte. Bueno, de la universidad, de las universidades, sí fue empujado a, no sé cómo se dice aquí, a las grandes ligas de eso aquí, al equipo nacional. Este hombre. Estuvo aquí en la Universidad de Florida. Bueno, voy a hacer la historia de este hombre. Este hombre es un muchacho, hijo de misionero. ¿Oyó? Hijo de misionero. Sus padres fueron misioneros a Filipinas. Americanos. Fueron misioneros a Filipinas. ¿Cómo se llama esa ofrenda que recogemos? Fuera del país. Lotimundo. ¿Se acuerdan? Para los misioneros. Y ese muchacho es filipino. Claro, yo me imagino que tiene las 2 nacionalidades porque vivía aquí, pero seguro que lo trajeron un tiempito aquí para que aprendiera bien el inglés, sus padres le enseñaban el inglés allá, no sé, esos recovecos familiares no lo sé, pero sí sé que tiene 2 doble ciudadanía porque nació ¿dónde? Creo que es así, después me rectifica. Nació, hasta donde yo creo, en Filipinas, porque allí los misioneros son locos así, hay algunos que traen a sus hijos a nacer aquí, pero hay otros como Bim y yo, que nos fuimos para Palestina de Cuba, ¿cuál es? Las Tunas. Y la gente iba a La Habana para parir a los hijos, para que fueran a nacer en La Habana. Bim y yo, Elizabeth, ¿de dónde? De Las Tunas. De Puerto Padre. Una Palestina le llaman a Cuba. Así le dicen a los orientes. Sí, mi hija, y ella lo dice a mucha honra. Lo dice a mucha honra. Bueno, pues aquí tenemos a este joven que es así. Pero obviamente él vino a estudiar su universidad aquí, los padres se la habrán costeado aquí, pero él venía con la fe que los padres le predicaron. Qué importante que los padres les enseñen a los niños desde que tienen 1 año, desde que tienen 2, desde que tienen 3, te felicito y por tu niño aquí, desde que tienen 4, 5, 6, están arriba, apréndete los textos bíblicos, etcétera, 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 etcétera. Y no, dice que cuando instruye al niño en su camino, que dice la Biblia, no se apartará. Y este joven llegó aquí con toda la mundanalidad que hay en este país. Él no tocó una droga, él se metió en su deporte, Dios le dio gracia y llegó a donde todo el mundo lo conoció. Y era costumbre de él usar esto que está aquí. Esto es un eye black. El eye black es una pintura negra que se ponen los jugadores aquí para que los reflectores, si están jugando de noche, no envíen aquí la luz y se la metan en los ojos,
porque eso le daña para ver bien el campo. Y los reflectores si es de noche y el sol si es de día. O sea que lo usan ellos la mayoría de las veces. Y él se puso su pintura negra, pero él quería que la gente notara algo. Él puso aquí J. John 3:16. 3:16. Juan 3:16. ¿Y quién lo estaba viendo? El mundo, porque no era que cuando ponen las cosas es aquí, es el mundo, aunque sea a nivel universitario o a nivel nacional, el mundo entero. Y hacía más. Pedía permiso en el pueblo y se arrodillaba en el piso y oraba delante de todas las cosas. ¡Wow! Y eso lo hacía y lo hizo y era conocido por eso. Ahí viene el joven, el futbolista ¿de qué? De Juan 3:16. Ya su tiempo pasó. Ahora mismo él tiene 40 años. Claro, adquirió mucho dinero. Millones ganan la gente esa. Millones. Pero él no disolvió su dinero. Tiene su dinero invertido en madres solteras, en las misiones, está en Filipinas de misiones y ayuda a cantidad de gente en el mundo entero. Y su vida, ¿para quién es? Para Cristo. Ese es un camino. ¿Cuánto dijimos que íbamos a ver? 3. La otra historia es muy diferente. ¿Ha oído usted hablar del hombre arcoíris? Le voy a presentar al hombre arcoíris. El hombre arcoíris, antes de presentarlo, el hombre arcoíris tiene una triste historia de comienzos. Por eso tenemos que entender a las personas. Y yo creo que todavía hay una posibilidad para el hombre arcoíris. Hoy todavía. El hombre arcoíris es un hombre que nació con padre alcohólico, maltratado su mamá y él, hasta los 7 años que su papá murió alcohólico. Este hombre, un poquito de años después, perdió a la mamá cuando era como un adolescente y le quedaba a su hermana, que tengo entendido que su novio o su esposo la mató. Querida. Bueno, él se casó, no voy a contar los detalles, pero se metió en el alcoholismo. Y ustedes saben cómo es. El alcoholismo te atrapa y te daña, ¿qué cosa? La mente. La mente. Y tuvo años en el alcoholismo. Y él un día, la esposa lo dejó. La esposa lo dejó. Y él estaba solo y se le ocurrió una idea. ¿Ustedes se acuerdan de una cosa en el pelo, una manera de pegado que se llama espectrum? ¿Lo conocen? Que era una bola de pelo así, que lo usaban todavía el estilo africano. Bueno, pues él hizo pues se puso una peluca de espectrum, porque él era vacío, no era americano. Una peluca de espectrum, pero la hizo con colores del arcoíris. Y entonces se le ocurrió una idea. Y es meterse en los juegos de fútbol, de cuanta cosa haya por ahí, que las cámaras de televisión, y él compró un televisor para ver dónde la gente se ponía, los camarógrafos. El problema es que él enseguida, la gente lo veía con eso y ya empezó a conocerse, porque hay un individuo como el Pedro que hacía colores, imagínese usted. ¿Ok? Y él lo que quería era coger qué cosa. Popularidad, a ver si le venía
dinero y las cosas y la fama, porque eso es lo que el hombre quiere, fama y dinero. Con eso cree que resolvió su problema. Bueno, el punto fue que un día un camarógrafo que ya lo conocía, porque los camarógrafos ven que se meten, lo ven así en una de las gradas, y le dijo: oye, tú ven acá, arcoíris, así le puso, y le tomó una película de 7 segundos, y Estados Unidos lo vio. Cuando él salió de ese partido, él fue a un McDonald's a comer. Y el niño del McDonald's dijo: mami, mira quién está ahí. El hombre que estaba ahí mismo llegó. Y el padre dijo: ¡oh! Y salió gratis con el McDonald's. Ya empezó la cosa, ya empezó la maquinaria, Y aquello le empezó a caer mal, le empezó a caer mal a la gente del deporte, porque era el hombre metido siempre, y la gente hablaba de él y no querían eso. Una vez, creo que una cerveza famosa aquí lo metió con eso ahí, y eso sí le dio plata y le dio... y se hizo famoso. Se hizo famoso, pero estaba vacío. Estaba vacío y no sé qué, y ya era una rutina, aquello se estaba gastando ya. Y dice que un día, hace así y dice, está en el televisor y ve un predicador predicando. Y el predicador predicó igual que él. Este es el texto más amado, este es el texto más importante. Este texto ha tenido en el YouTube, o mejor dicho, en el Google, ha tenido una cantidad de apariciones, de millones y millones y millones de textos. Y dice que él se entregó a Jesús. Dice allí, un predicador que estaba en un estadio. Yo dije: no voy a aparecer con mi peluca, pero me voy a aparecer entonces también con esto que está aquí. ¿Y qué puso? En su camiseta: Juan 3. Y se hizo, decía que era cristiano. Y decía que era cristiano. Se trata de Rolling Stone, conocido como el hombre arcoíris. En los años 70 y 80 se hizo famoso por aparecer en eventos deportivos, programas de televisión con una peluca de colores arcoíris y después con una camiseta que se leía Juan 3, 16. Y empezó, se casó 5 veces, estoy resumiendo. La última esposa que tuvo fue cristiana y también lo dejó. No habían frutos, sí salía en los lugares, sí decía que era cristiano, recogían en las ofrendas, porque era famoso a nivel mundial, y le recogían ofrenda para que apareciera con la camiseta, cristianos buenos que creían en él. Pero con el tiempo se quedó solo otra vez y empezó a hacer cosas malas, y cosas malas, y cosas malas, y cosas malas. Y para terminar, hoy todavía vive, tiene 81 años y está en una cárcel aquí en los Estados Unidos con 3 sanciones de cadena perpetua. 3 sanciones, o sea, es como si un individuo va a vivir tener 3 vidas. Y ahí está. Cuando yo conocí esto, lloré por eso, porque todavía tiene que pasar una oportunidad. Y yo sí, lo único que les pido a ustedes es que Rolling estuvo aquí, y cada vez que se acuerde de él, ore por él, porque todavía está a tiempo. Dice Jesucristo: lo que está determinado para los hombres, dice Dios aquí en la Biblia, es la muerte. Quiere decir que hasta que se muera, y después el juicio. El juicio, cuando no hay oportunidad, es después de la muerte. Por eso ningún que se muera en pecado sin la salvación de Jesús, ninguno. Y ahora termino, esta es la segunda historia. ¿Faltan cuántas? Una. Y es mi historia. Más bien la historia de mis padres, que esta iglesia la conoce. Pero donde quiera que yo voy, tengo que hablar de eso. Mi mamá y mi papá jóvenes, no tan jóvenes, pero todavía estamos con una familia
de 4 niños y el más chiquitico tenía 7 años. Eran idólatras, miembros, no eran miembros, pero tenían cuadros de Jesús que se arrodillaban ante el cuadro de Jesús y le pedían a este. Y había una idolatría que ha enseñado la Iglesia Católica y que no es correcta. La misma Biblia dice: no te harás imagen ninguna de lo que esté abajo en el cielo, ni lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni te inclinarás ni adorarás. Pero así estaba la familia y estaba aparentemente contenta. Hasta que un día mi mamá, el niño menor que tenía 7 años, se llama como mi nieto Marcos, muere por un accidente. Un accidente que no murió en un instante, pero la medicina estaba muy atrasada, muy lejos de la casa, los hospitales, vivían en un pueblecito, provincia, qué sé yo, y murió. Cuando entré al hospital, murió en el corazón de mi mamá. Pero aquello fue un golpe tan grande para mi madre que no lo aguantó. Se fue de su vida. Fue tratada por los psiquiatras cuando aquello comenzaba. El electroshock, las electricidades en la cabeza como un tratamiento, pero era mi mamá como un conejillo de India, porque lo que hacían era probar las dosis ahí y ella convulsionaba cuando le daban eso, se le relajaban los esfínteres, se orinaba, todas esas cosas que le pasan a la gente cuando entra. Y cuando una pareja de puertorriqueños y americanos, un americano y un puertorriqueño que se casaron, cristianos, Miriam Seda y Pedro Seda, fueron a Cuba de misioneros, otra vez los misioneros, igual que en el caso de esto, y ahí los misioneros. Y a 6 casas, de 5 casas de mi casa, abrieron una iglesita chiquita. Y una de las hermanas de la iglesia, que ya tenía experiencia, que sé yo, le dijo: pastores, aquí hay una familia que quisieran visitar. Y allá fue Pedro Seda con la hermana, miembro de la iglesia. Es lo que hace usted y lo que puede hacer usted por aquí. Es una lástima que haya tan poca visita aquí y tenemos que aprovechar más esta oportunidad porque las tendemos. Y llegó aquel pastor allí y vio el caso. Mi mamá no sabía, estaba tirando en una cama y allí estaba mi papá y los 3 muchachos que quedaban. Estaba mi hermano Aristide, que es el hermano de la ropa, lo conoce. Mi hermano Oscar, que necesita estar mi sobrina. Y llegó Pedro Seda, escuchó aquello, oró por ella y tomó su Biblia. No la abrió, la puso en el piso, se quitó los calzados y puso los pies arriba de la Biblia. Y le digo a mi familia: esta es la palabra de Dios. Si ustedes se agarran de esto, lo viven, lo practican y viven todo lo que Dios les manda aquí, esta señora puede levantarse de esa cama, Dios sanarla y ustedes volver a la felicidad. Oró y se fue. Mi hermanito Aristide parece que fue el más tocado de toda la familia, porque siempre hay uno más tocado. Fue pastor, fue mi pastor, fue que nos casó a mí y a mí. Ese hermanito fue donde estaba el cuadro de Jesús, porque para él eso era Dios. Dice, él me cuenta, ¿no? En mi ignorancia, para mí eso era Dios. Y se arrodilló. Y le digo: si este pastor, voy a creer lo que dice este pastor, si este pastor sana, si Dios sana a mi mamá, yo te voy a servir a ti toda mi vida. Y al otro día vino la hermana de la iglesia y se llevó a mi mamá con todos los niños del mundo para la iglesia. Y mi mamá la llevaron, sin hablar, sin nada. Mi mamá no la hablaba a nadie, ni atendía a niños, a ver un desastre. Mi papá con un negocio y atendiendo a un muchacho. Y dice él que en algún momento pensó quitarse la vida, porque veía que todo estaba cerrado. Y entonces, o me decía él, porque ya murió. Y entonces, hermanos, allí ya
Ella regresó del culto y cuando regresó del culto esa noche, el primer culto que fue, le dirigió la palabra a mi mamá. ¿Ve qué cosas pasan? El Espíritu de Dios se mueve de manera increíble. Y le dijo, me gustó el lugar donde me llevaste. Mi mamá, con su mente aturdida, confundida, y como estaba, y que no le daba a nadie, parece que nació de nuevo. No sabemos lo que escuchó allí, se oró por ella, pero le dijo, me gustó el lugar donde me llevaste. Y ahí no se perdieron nunca más un culto. A los 2 años y pico mi mamá quedó embarazada y el que estaba dentro bien era este que está ahí. Nací en un hogar cristiano donde no vi a mi mamá, dejó todo, se estrochó, dejó toda la apatía de los nervios, y mi mamá fue una madre normal, muy cariñosa para mí, que me cuidó muy bien hasta el día de hoy. Y siempre fueron fieles al Señor. Y en Santa Clara los despedí. Mi papá con 102 y mi mamá con 97 años. Esa es mi historia. Y mi pregunta es, ¿y cuál es la tuya? Be careful. ¿Sabes lo que quiere decir, no? Ten cuidado. Voy a orar. Voy a orar una oración. No quiero que nadie se levante. Voy a orar una oración para que las personas que creen que no tienen a Jesús y si lo dudan también la hagan en su banco, repitiendo detrás de mí en silencio y con sinceridad a Dios. Tiene que repetir lo que yo digo, simplemente le voy a ayudar. La demás gente ora para esto. Lo demás. No se ponga a mirar el techo, ni ore, porque yo voy a hacer una oración por esa persona. Repita conmigo ahí en silencio para usted. Señor y Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo. Entendí tu plan. Él vino a morir por mí. Hoy yo quiero creer en Jesucristo de una manera verdadera y con pasión y con gozo para Él. Me entrego a ti, Jesús. Quiero amarte, quiero servirte. Declaro que creo en ti. Declaro que creo en ti, el único Hijo de Dios. Que creo en Dios Padre y creo en Dios Espíritu Santo. Y desde ahora en adelante quiero amarte y servirte. En el nombre de Jesús.